Imaginen que es octubre de 1933. Están de pie en la cocina de una granja en la zona rural de Tennessee. La mujer en la mesa tiene 34 años, pero sus manos parecen de 50. Está zurciendo un par de pantalones de trabajo por tercera vez este año. En la estufa, una olla de frijoles a fuego lento. Afuera, su esposo está arreglando la rueda de una carreta con un pedazo de chatarra y un martillo que perteneció a su padre. No han visto dinero en efectivo en 11 meses, pero están comiendo. Sus hijos están vivos. En todo el condado, las familias que eran más ricas hace 4 años ahora se han ido, reubicadas, disueltas o algo peor. Esta no es una historia sobre resiliencia. Es una autopsia de lo que sucede cuando la moneda de la que dependes vale menos que los sistemas que se suponía que debía reemplazar. Porque aquí está la incómoda verdad. Durante la Gran Depresión, las familias que sobrevivieron no fueron las que tenían más dinero en 1929. Fueron las que poseían cosas que no requerían dinero para ser útiles. Esto no es teoría, es historia documentada. Y una vez que ves el patrón, empiezas a notarlo en todas partes, en cada colapso, cada crisis monetaria. Cada momento en que el sistema de papel falla, y la economía real debajo de él queda expuesta. La historia común dice así: la bolsa de valores se derrumbó en 1929. Los bancos quebraron, la gente perdió sus ahorros, el desempleo se disparó y todos sufrieron por igual hasta que el New Deal y la Guerra Mundial sacaron a la economía. Esa es la versión saneada. No está mal, simplemente está incompleta, porque lo que esa narrativa oculta es la división, la silenciosa y brutal bifurcación que ocurrió entre dos tipos de pobreza. Estaba la pobreza de las personas que recientemente se habían empobrecido, profesionales, familias de clase media, propietarios de pequeñas empresas, personas que tenían cuentas de ahorro, hipotecas, trabajos asalariados. Estaban integrados en la economía monetaria, y cuando esa economía colapsó, colapsaron con ella. Luego estaba la pobreza de las personas que siempre habían sido pobres, aparceros, agricultores de subsistencia, trabajadores rurales, personas que vivían al margen de la economía del efectivo, no por elección, sino por exclusión. Y aquí está la cosa. El segundo grupo tenía una tasa de supervivencia que el primer grupo no tenía. No porque fueran más inteligentes, no porque trabajaran más duro, sino porque poseían cosas que conservaban su utilidad cuando la moneda dejaba de funcionar. Para entender lo que salvó a la gente, primero hay que entender qué es realmente el dinero. El dinero es un reclamo sobre bienes y servicios futuros. Funciona porque todo el mundo está de acuerdo en que funciona. No tiene valor intrínseco. No se puede comer. No se puede quemar para calentarse. No se puede plantar y cultivar alimentos. Es una herramienta de coordinación, un lenguaje. Y como cualquier lenguaje, solo funciona cuando las personas que lo hablan creen en él. En 1929, Estados Unidos tenía una economía altamente monetizada. Más del 60% de la población vivía en zonas urbanas o suburbanas. La mayoría de las familias no producían sus propios alimentos. Ganaban salarios, intercambiaban esos salarios por moneda y usaban esa moneda para comprar bienes producidos por otros. Este sistema es extraordinariamente eficiente cuando funciona, pero tiene un modo de fallo. Cuando el sistema monetario se rompe, cuando los bancos colapsan, cuando la deflación se dispara, cuando el desempleo se dispara y los salarios desaparecen, toda la cadena se rompe. No se pueden comprar alimentos si no se tiene dinero. No se pueden comprar herramientas. No se puede pagar el alquiler. Todo el sistema se bloquea. Y en ese momento, surgen dos tipos de activos. Activos en papel, cosas cuyo valor depende de que el sistema siga funcionando. Acciones, bonos, depósitos bancarios, contratos, hipotecas. Activos reales, cosas cuyo valor es intrínseco e inmediato. Alimentos, refugio, habilidades, herramientas, animales, tierra.
Durante la Gran Depresión, los activos en papel se evaporaron. Entre 1929 y 1933, la bolsa de valores perdió el 89% de su valor. Más de 9,000 bancos quebraron. Las cuentas de ahorro desaparecieron. Las pólizas de seguro se volvieron inútiles. Pero los activos reales no se evaporaron. Una gallina todavía ponía huevos. Un jardín todavía cultivaba tomates. Un par de alicates todavía arreglaban una cerca. Este es el mecanismo. Cuando el sistema monetario falla, el valor no desaparece. Se reubica. Se mueve de lo abstracto a lo concreto, de las reclamaciones futuras a la utilidad presente. Y las familias que sobrevivieron no fueron las que tenían más reclamaciones, fueron las que tenían más utilidad. Tierra, incluso 1/4 de acre. Comencemos con la más obvia, la tierra. No la tierra como inversión, no la tierra como activo especulativo, la tierra como medio de producción. En 1930, aproximadamente el 25% de la población estadounidense todavía vivía en granjas. Pero incluso entre los pobres urbanos, muchas familias tenían acceso a pequeñas parcelas, jardines traseros, lotes baldíos, parcelas de alquiler en las afueras de la ciudad. Cuando golpeó la depresión, esas parcelas se convirtieron en infraestructura de supervivencia. El gobierno federal reconoció esto. En 1933, la Administración Federal de Ayuda de Emergencia lanzó programas de huertos de subsistencia en ciudades de todo el país. Solo en Detroit, más de 24,000 familias cultivaron alimentos en terrenos urbanos baldíos. En Nueva York, la ciudad convirtió el espacio del parque en jardines de socorro. Estos no eran jardines de pasatiempo, eran motores calóricos. Una parcela de 1/4 de acre bien administrada puede producir entre 500 y 1,000 libras de vegetales por año. Para una familia de 4, esa es una porción significativa de su suministro anual de alimentos. Papas, frijoles, zanahorias, repollo, tomates, cebollas. Las familias que tenían esto no necesitaban dinero para comer. Necesitaban semillas, agua y mano de obra. Y la mano de obra era el único recurso que a nadie le faltaba. Compare eso con el profesional urbano que alquilaba un apartamento, no tenía tierra y dependía por completo de las tiendas de comestibles. Cuando su cheque de pago se detuvo, su suministro de alimentos se detuvo. La tierra no te hizo rico, te hizo autónomo. Esa es la diferencia. Herramientas para reparación y fabricación. Esto es algo en lo que la mayoría de la gente no piensa. Durante la depresión, la economía de bienes de consumo se derrumbó, pero las cosas no dejaron de romperse. Los zapatos se gastaban, la ropa se rasgaba, los muebles se agrietaban, las carretas se rompían, los techos tenían goteras. En una economía en funcionamiento, se reemplazan estas cosas. Vas a una tienda, compras otras nuevas, tiras las viejas. Pero en 1932 no había dinero para reemplazar nada. Así que la pregunta era, ¿puedes arreglarlo tú mismo? Las familias que podían, que poseían martillos, sierras, agujas, limas, llaves inglesas, alicates, tenían una enorme ventaja, no solo para su propio uso, sino como una forma de moneda. Porque esto es lo que pasó. Las economías de trueque surgieron, no como una novedad, sino como el principal modo de intercambio en las zonas rurales y semirurales. Si podías reparar el arado de un vecino, te daban huevos. Si podías resollar botas, te daban un saco de harina de maíz. Si podías remendar un techo con goteras, te daban leña. Habilidades más herramientas equivalían a agencia económica. Hay una encuesta de 1934 realizada en Iowa que rastreó esto. Los investigadores encontraron que las familias en los municipios rurales realizaban un promedio de 11 transacciones de trueque por mes. Y el servicio comercializado más común no era la mano de obra, era la reparación. Las familias que sobrevivieron fueron las familias que pudieron hacer que las cosas duraran. Piensa en lo que eso significa. En una economía basada en el consumo, la durabilidad es un costo,
La obsolescencia planificada es una característica. Se te incentiva a tirar las cosas y comprar otras nuevas porque eso es lo que mantiene el dinero fluyendo. Pero cuando el dinero se detiene, toda esa lógica se invierte. De repente, la capacidad de extender la vida útil de un objeto por meses, por años, se convierte en una habilidad de supervivencia. Las personas que tenían herramientas no solo arreglaron sus propias vidas, sino que se convirtieron en la infraestructura. Equipo de conservación de alimentos. Hablemos de algo que suena mundano, pero que en realidad era cuestión de vida o muerte: los tarros de conservas. En la década de 1920, la Ball Corporation y otros fabricantes vendieron millones de tarros Mason en todo Estados Unidos. Estos tarros, junto con las ollas a presión, los ahumadores y las bodegas de raíces, permitieron a las familias conservar alimentos. La mayoría de la gente hoy en día piensa que esto es opcional, un pasatiempo, algo que se hace si te gustan los mercados de agricultores y las mermeladas artesanales. Pero en la década de 1930, era la diferencia entre comer en febrero y morir de hambre. Esta es la razón. Si cultivas verduras en verano, tienes un excedente. Un huerto en julio producirá más tomates, frijoles y calabazas de los que una familia puede comer. En una economía de mercado, se vende el excedente. Se convierte en dinero y se utiliza ese dinero para comprar alimentos durante el invierno. Pero en 1932 no había mercado. Incluso si pudieras cultivar alimentos extra, no podrías venderlos porque nadie tenía dinero para comprarlos, por lo que el excedente se pudría, a menos que pudieras conservarlo. Las familias que poseían equipos de conservas podían tomar ese excedente de verano y almacenarlo. Podían procesar cientos de tarros de tomates, frijoles, encurtidos y frutas. Podían ahumar carne. Podían almacenar tubérculos en bodegas que se mantenían frescas durante el invierno. Esto no era un lujo, era un cambio de horario de calorías, y funcionó. Hay historias orales de comunidades de los Apalaches que describen a familias que comían del tarro de noviembre a abril. El desayuno eran manzanas enlatadas, el almuerzo eran frijoles enlatados. Era monótono. Apenas era nutritivo, pero era comida. Las familias sin equipo de conservación no tenían forma de almacenar el excedente. Comían lo que podían en verano y pasaban hambre en invierno. O intentaban comprar comida con dinero que no tenían. Este es el mecanismo de nuevo, la capacidad de separar la producción del consumo inmediato. En una economía monetaria, el dinero hace eso por ti. Produces valor ahora, te pagan y usas ese pago más tarde. Pero cuando el dinero falla, necesitas un sistema físico para hacer lo mismo. Los tarros de conservas eran ese sistema. Ganado, pollos, cabras, conejos. Ahora llegamos a los animales. No vacas, no cerdos. Esos requerían demasiada comida, demasiado espacio, demasiado capital. Estamos hablando de pollos, cabras, conejos. Animales que podían sobrevivir con sobras y producir alimentos de forma constante. Una gallina ponedora, si se mantiene sana, puede producir entre 250 y 300 huevos al año. Eso es aproximadamente 5 huevos por semana. Para una familia con 4 pollos, eso es 20 huevos a la semana, suficiente para alimentar a la familia e intercambiar el excedente. Los pollos comen restos de cocina, malas hierbas, insectos y una pequeña cantidad de grano. Durante la depresión, los precios del grano se desplomaron. En 1933, el maíz se vendía a 10 centavos el bushel en algunos mercados del Medio Oeste, tan barato que los agricultores lo quemaban para calentarse en lugar de venderlo. Si tenías pollos, podías comprar un bushel de maíz por casi nada y convertirlo en huevos, que tenían valor de trueque. Esto es arbitraje de nutrientes. Estás tomando un insumo de bajo costo, sobras, forraje de grano de desecho, y convirtiéndolo en un producto de alto valor, proteína. La misma lógica se aplicaba a las cabras. Una sola cabra lechera podía producir 1 litro de leche al día. Esos son 7 litros a la semana. Podrías beberlo, hacer queso, intercambiarlo.
Los conejos eran aún más eficientes. Se reproducen rápidamente, comen hierba y restos de verduras, y producen carne con una de las mejores tasas de conversión de alimento a proteína de cualquier animal. Hay registros de las oficinas de extensión de la era de la depresión en California y Pensilvania que promocionan la cría de conejos en el patio trasero, como una estrategia de alivio. Las familias que criaban conejos podían producir carne sin poseer tierra, sin comprar alimento costoso y sin esperar meses para la madurez. Aquí está la cosa que la gente no entiende. Estos animales no eran solo fuentes de alimento, eran máquinas biológicas que convertían los desechos en valor. En una economía en funcionamiento, el desperdicio es desperdicio. Lo tiras. Alguien más lo lleva. Pero en un colapso, el desperdicio se convierte en insumo. Las cáscaras de verduras se convierten en alimento para pollos. Los recortes de césped se convierten en forraje para cabras. El pan duro se convierte en alimento para conejos. Las familias que poseían estos animales no solo comían mejor, tenían influencia económica. Porque mientras que todos los demás buscaban desesperadamente efectivo para comprar alimentos, ellos tenían alimentos para intercambiar por todo lo demás. Una estufa de leña o una fuente de calor que no requiriera servicios públicos. Hablemos del calor. En 1930, la calefacción urbana dependía cada vez más del carbón, el gas o el petróleo suministrados por las empresas de servicios públicos y pagados con dinero. Si no podías pagar, no tenías calefacción. En el invierno de 1932 a 33, los trabajadores sociales de Chicago informaron de familias acurrucadas en apartamentos sin calefacción, quemando muebles para calentarse y metiendo periódicos en las ventanas rotas. En Nueva York, los casos de enfermedades relacionadas con el frío entre los niños se dispararon. Pero en las zonas rurales y entre los pobres urbanos que aún tenían acceso a la tecnología antigua, las familias utilizaban estufas de leña. Una estufa de leña es una infraestructura autónoma. No requiere una empresa de servicios públicos, no requiere un pago mensual, solo requiere leña, que en muchas partes del país podía recogerse, aprovecharse o cortarse de terrenos marginales. En las zonas rurales de Kentucky, las familias pasaban el otoño cortando y apilando leña. Un hogar típico almacenaba de 2 a 3 cordones de leña para el invierno. Eso era suficiente para calentar una casa pequeña y cocinar durante 5 meses. Existe un informe de 1936 de la Administración de Reasentamiento, en el que se describe a familias de las Ozarks de Missouri, que sobrevivieron a la depresión en gran medida porque tenían estufas de leña y acceso a la madera. No necesitaban dinero para mantenerse calientes. Necesitaban un hacha y mano de obra. Este es otro ejemplo del mismo patrón. Cuando la moneda falla, los sistemas autónomos sobreviven. Si tu sistema de calefacción requiere dinero para funcionar y no tienes dinero, te congelas. Si tu sistema de calefacción solo requiere acceso físico al combustible, te mantienes caliente. Las familias que tenían estufas de leña no eran más ricas. A menudo eran más pobres, pero habían diseñado o heredado sistemas que no dependían de la transacción monetaria. Y cuando el sistema monetario se derrumbó, esos sistemas siguieron funcionando. Redes comunitarias y relaciones recíprocas. Esta es más difícil de cuantificar, pero podría ser la más importante. Durante la Gran Depresión, los sistemas económicos formales se derrumbaron. Los bancos quebraron, los mercados se paralizaron, los contratos se volvieron inaplicables. Pero los sistemas informales basados en la confianza, la reciprocidad y la obligación social permanecieron intactos. En las comunidades rurales y los enclaves étnicos, las familias sobrevivieron gracias a la ayuda mutua. Tú ayudabas a tu vecino a cosechar, y él te ayudaba a reparar tu tejado. Tú cuidabas de sus hijos, ellos te daban leche. Tú compartías herramientas, ellos compartían mano de obra. Esto no era caridad, era una economía paralela. Los antropólogos lo llaman economía del regalo o sistema de intercambio recíproco. Funciona con deuda social, no con deuda monetaria. Tú das porque esperas recibir con el tiempo.
No inmediatamente, no transaccionalmente, sino eventualmente. Estos sistemas existían mucho antes de la depresión, pero durante la depresión se volvieron primarios. Hay historias orales de barrios italianos en Filadelfia, comunidades polacas en Detroit y colonias mexicanas en Los Ángeles que describen lo mismo. Las familias juntaban recursos, compartían comida, acogían a parientes y creaban redes de seguridad informales. Las familias que estaban integradas en estas redes sobrevivieron. Las familias que estaban aisladas, que habían ascendido a la clase media, se habían mudado a los suburbios, habían adoptado el modelo de familia nuclear, habían roto los lazos con la familia extensa, no tenían una alternativa. Cuando perdieron sus ingresos, lo perdieron todo. Esta es la brutal ironía. La movilidad ascendente en la década de 1920 a menudo significaba aislamiento económico. Te alejabas de tu comunidad, dejabas de depender de tus vecinos, profesionalizabas tus relaciones, y cuando el sistema se derrumbó, no tenías a nadie. Las familias más pobres, las que nunca dejaron sus barrios, las que nunca rompieron esos lazos, aún tenían la red. Piensa en lo que eso significa. Las estructuras sociales que el auge económico había vuelto obsoletas resultaron ser las únicas estructuras que sobrevivieron al colapso. Precedente histórico: Alemania de Weimar. Colapso soviético: Argentina. Esto no es exclusivo de la Gran Depresión. En la Alemania de Weimar, en 1923, la hiperinflación destruyó la moneda. Las familias que sobrevivieron fueron las que tenían activos tangibles, tierra, herramientas, reservas de alimentos y las que podían comerciar. En la Unión Soviética, en la década de 1990, cuando el rublo se derrumbó y el Estado dejó de funcionar, fueron las familias con dachas, pequeñas parcelas de campo, las que sobrevivieron. Cultivaban patatas, conservaban alimentos. No necesitaban la moneda. En Argentina, en 2001, cuando el sistema bancario se congeló y el peso se derrumbó, surgieron clubes de trueque vecinales. La gente intercambiaba habilidades, bienes y servicios utilizando sistemas de crédito informales. El patrón se repite. Cuando la moneda falla, el valor no desaparece. Se traslada a cosas que tienen utilidad intrínseca inmediata, y las personas que sobreviven son las que poseen esas cosas. Seamos claros. La Gran Depresión no fue un desastre natural. Fue un fallo sistémico con beneficiarios específicos. Los grandes bancos que sobrevivieron, como Chase National Bank y Bank of America, se consolidaron. Compraron competidores en quiebra a centavos de dólar. Individuos y corporaciones adineradas compraron tierras, bienes raíces y negocios durante el colapso. Para 1935, la propiedad de los activos productivos se había concentrado drásticamente. La Reserva Federal, establecida en 1913 para prevenir exactamente este tipo de colapso, fracasó. Algunos argumentan que empeoró las cosas al contraer la oferta monetaria. Y a través de todo esto, las familias que pagaron el precio fueron las que habían creído que el sistema era permanente. Habían cambiado autonomía por eficiencia. Habían cambiado activos tangibles por activos en papel. Habían confiado en que la moneda se mantendría, que los bancos eran seguros, que el mercado se recuperaría, y se equivocaron. Porque el sistema no podía terminar de otra manera. Para 1929, la economía estadounidense era estructuralmente frágil. La deuda de los hogares estaba en máximos históricos. La deuda de margen en el mercado de valores era extrema. La desigualdad de riqueza era comparable a la de hoy. El sector financiero se había desacoplado de la economía productiva, y la moneda en sí misma, todavía parcialmente ligada al oro, era rígida. Cuando la deflación se instaló, no había ningún mecanismo para inyectar liquidez lo suficientemente rápido. El sistema tenía tres opciones. Una, dejar que la deflación siguiera su curso y dejar que millones murieran de hambre. 2. Abandonar el patrón oro y devaluar la moneda. 3. Expandir masivamente la intervención gubernamental. Estados Unidos eventualmente hizo las tres cosas, pero tardó años.
Y mientras tanto, las familias que sobrevivieron fueron las que no necesitaban que el sistema funcionara. Vivimos en la economía más monetizada de la historia de la humanidad. La mayoría de la gente no puede producir su propia comida. La mayoría de la gente no puede reparar sus propias herramientas. La mayoría de la gente no posee tierras. La mayoría de la gente no tiene calefacción autónoma, ni sistemas de conservación, ni ganado. Dependemos completamente del funcionamiento del sistema monetario, y el sistema monetario depende completamente de la confianza. Cuando observas lo que salvó a las familias durante la Gran Depresión, no estás observando una nostalgia pintoresca. Estás observando las cosas que conservan valor cuando la abstracción falla. Tierra, herramientas, habilidades, sistemas alimentarios, animales, comunidad. Estas no son inversiones, son infraestructura. Y las familias que sobrevivieron al último colapso no fueron las que tenían más dinero. Fueron las que habían construido sistemas que no requerían dinero para funcionar. Esto es un análisis histórico y educativo, no un consejo financiero o de inversión. La pregunta no es si el sistema es frágil. La pregunta es, ¿qué posees que no requiera que el sistema sea útil? La historia no se repite, pero rima. Y el patrón ya está en movimiento. La mayoría de la gente nunca ve estos patrones hasta que es demasiado tarde. Este canal existe para estudiar las autopsias antes de que se repitan. Si esta historia cambió la forma en que ves los bienes en tu vida, suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos excavando la historia que intentaron enterrar. Planta las semillas de tu futuro. El próximo tesoro de conocimiento se abrirá pronto.